Muy bien, buenas noches para todos. Gracias, Jairo. Me da mucho gusto que se concretice esta oportunidad. Voy a anotar bien la hora de este instante porque es un buen tránsito astrológico. Y gracias por ese reconocimiento. La verdad que yo me siento un poco autor del Painastro en algún sentido, porque la verdad que estuve muy exigente y todavía lo soy. Sí. De tal manera, con el software. En estos días he estado en el desafío de los cálculos polares y gracias al cielo pues allí está la fórmula polar y nos da soluciones que he querido pues seguir en ese tipo de investigación con los sucesos de una persona cuando nace en latitudes muy altas. Entonces, para todos les comento que desde el año 71 yo estoy motivado con la astrología. Desde ayer estuve señalando que probablemente mi interés en la astrología surge estando muy pequeño, antes de los 7 años, porque de pronto mi padre me habló de lo que el eclipse hacía en las hojas y en las cepas del plátano y me las mostró. Yo nunca he vuelto a ver eso, pero digo, ahí sembró el astrólogo, porque ha sido una pasión permanente de las 24 horas del día y de la necesidad de soluciones, de la necesidad de unir lo científico al concepto astrológico, de la necesidad de separar lo que yo llamo basura astrológica de lo que sí es constatable, visible, comprobable, y dentro del concepto de que el que estudia astrología la constata, que no es una materia para creer en ella, sino para constatar sus leyes. En este sentido hay muchas cosas que aún la palabra astrología tiene sin constatación, pero que a eso es lo que yo he aprendido a llamarle diferente, que no sea astrología, para dejar la palabra astrología exclusivamente en lo que tiene realidad en la cotidianidad, en lo que tiene realidad en el diagnóstico, en la predicción y en el verdadero sentido, pues, aplicado a la vida cotidiana. Tenemos hoy un tema que es apasionante, que es curioso, que es interesante, que es hablar de las necesidades afectivas, y dentro de tantas necesidades emocionales que el ser humano tiene, entonces en esta oportunidad hemos escogido un pedacito de ese estudio para dedicarlo como a unas recomendaciones, a unas indicaciones o a una manera que tiene ya la astrología muy definido, porque digamos se ha transmitido la idea de lo antigua que es la astrología y de lo moderna que es la endocrinología. Y sin embargo, toda la vida, desde que haya existido la astrología, también ha existido ese trabajo en el ser humano de las glándulas endocrinas. Entonces es un pedacito de lo que es el conocimiento de la unión endocrinología y astrología. Y el tema completo se llamaría planetas, glándulas y emociones humanas, que es una de las propuestas para el simposio, pero que aquí vamos a tomar un pedacito de allí, basándolo o centrándolo solamente en la relación de la glándula timo, el planeta Venus y lo que son estudios de necesidades afectivas en el ser humano. Tendríamos en primer lugar que saber qué es una emoción. Y encontramos pues muchas definiciones, encontramos muchas cosas, pero vamos a pensar que se trata de aquella reacción, de aquella manera de enfocar una situación solamente porque tenemos hormonas, solamente porque en la sangre las glándulas endocrinas sueltan una sustancia que excita el comportamiento humano y que específicamente al estudiar el comportamiento humano, en el caso de hoy, que es la hormona de la glándula timo que queda como a la mitad del pecho, se dice que tiene el tamaño como de una lenteja, y también se dice que ella desaparece en cierta edad, pero ahora se dice, o los grandes estudiosos, como el libro que yo cito, el doctor John Diamond señala y explica cómo la glándula trabaja toda la vida y hace su función. En este sentido, vamos a saber que vamos a centrarnos hoy en el estudio de un área del comportamiento humano que tiene que ver con dos términos. Por un lado, lo que son las emociones y por otro lado, los logros.
Hoy solamente vamos a hablar de una emoción. El ser humano, cuando lo estudiamos por completo, le vamos a encontrar 10 sistemas en el organismo y por lo tanto 10 respuestas emocionales mínimas, y hablo de emociones permanentes. Es bueno diferenciar emociones repentinas de emociones permanentes. Una emoción repentina es una risa, una carcajada, un momento de tristeza que no dura, pero una emoción permanente es un estado de reacción que dura toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, desde que estamos pequeñitos hasta viejitos. O sea, todo el tiempo hay una reacción emocional y nosotros necesitamos aprender a identificarlas con el estudio, con la observación, con la verificación, para poder saber que ellas nos distorsionan la realidad, todas las emociones. Pasemos, Jairo, a la otra lámina para ir observando los detalles y el orden en que vamos a conversar este tema de hoy. Son 10 los estados emocionales que se estudian con el horóscopo y de ellos hoy hacemos referencia a uno y se trata el acto de dar y recibir afecto como cariño demostrativo. Esa es una frase que se la vamos a poner exclusivamente a Venus. Cuando pensemos en Venus como glándula endocrina, entonces pensamos en esta frase o en una similar. ¿Qué hace la timo? O en el lenguaje astrológico, ¿qué hace Venus? Acondiciona todos los procesos que suceden en el cuerpo y la consistencia de la persona para lograr decidir recibir o dar muestras afectivas corporales, sea con la mirada, con el tacto, con señales o con gestos específicos. Al ver en un horóscopo el planeta Venus, y en el lenguaje que estamos hoy podemos decir la glándula timo, encontramos que hay unos signos donde el planeta Venus actúa positivamente. O sea que sus energías positivas se prestan, se permiten, se activan, se expresan. Donde está el más es donde el planeta actúa positivamente. En este caso, Tauro y Libra. Ya sabemos que en Tauro tiene que ver con las cosas materiales, pero en Libra con las cosas sensuales. Independientemente, Venus solo es un planeta de la emotividad, de la naturaleza afectiva. Pero en cada signo va a tener unas necesidades, y eso es lo que vamos a ver hoy más adelante. Pero en esta lámina vamos a observar bien que hay solamente 2 signos donde el planeta Venus va a estar actuando en forma positiva. Es lo que clásicamente se ha llamado el domicilio. En Tauro y en Libra. Si vemos los signos opuestos, allí está un signo menos en rojo. Entonces son los signos donde las energías negativas se presentan en la persona. La glándula timo o el planeta Venus, en estos signos negativos, producen una calidad en la expresión de los afectos que requiere tolerancia. Por ejemplo, Venus en Escorpión, hay una frase que yo aprendí de él cuando dice, busca la pareja ideal justo donde no está. Porque esa es una manera de dar respuesta en su cotidianidad por el hecho de que cuando nació su planeta Venus se encuentra en el signo de Escorpión.